medial. Entonces la fosa del codo da para sentir súper bien aquí. En este surco bicipital medial, miren cómo es importante aquí. Aquí es donde nosotros colocamos el estetoscopio, ¿sí? Cuando sacamos la presión del paciente, ahí es donde se oculta la pulsación de la arteria braquial, ¿sí? En este canal bicipital medial, ahí es donde ustedes colocan. Hay muchas personas que sacan la presión y colocan aquí, ¿sí? No, es aquí donde se coloca. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque esa es la arteria que nosotros vamos a ocultar, ¿sí? Ahí encontramos a los vasos, ¿sí? A los vasos braquiales, vasos operales, ¿sí? Y a este nervio que está aquí, que es el nervio mediano, ¿sí? Entonces es muy importante aquí a este nivel nosotros encontramos a los vasos braquiales, ¿sí? Y al nervio mediano. Y vamos a ver enseguida, vamos a ver aquí un círculo arterial que se llama círculo arterial periepicondilo medial, ¿sí? Vamos a estudiar esto que está aquí. Hoy vamos a ver eso. Muy bien, y en el canal bicipital lateral, a este nivel vemos al nervio radial que está terminando a este nivel, ¿sí? Dando dos ramas terminales, ¿sí? Una rama superficial y una rama profunda, o una rama anterior y una rama posterior. Esta es una rama anterior y esta es la rama posterior, ¿sí? Muy bien, y esto también vamos a estudiar después, ¿sí? Esto que está aquí forma parte del círculo periepicondilio lateral, ¿sí? Anastomosis entre una arteria que se llama colateral radial y recurrente radial, ¿sí? Muy bien. Entonces sería eso, ¿sí? Ahora vamos a ver. Ya vimos todos los músculos del antebrazo y extendetriz. Ok, entonces vamos a ver aquí un poquitito lo que es el canal muscular. Este canal que estamos viendo aquí, ¿ven? Que es muy importante porque vamos a ver ahí ya el trayecto de la arteria radial. Vamos a ver enseguida los vasos radiales, ¿sí? Entonces ahí se le llama de canal muscular. ¿Cómo está delimitado el canal muscular? Lateralmente al músculo brachioradial, ¿sí? Y medialmente, aquí le estoy viendo al pronador redondo y al flexor radial del carpo, ¿sí? Miren que aquí voy a reconocer la estructura. Este va a ser el pronador redondo. Este que está aquí, el flexor radial del carpo. ¿Este qué es? Palmar largo, muy bien, para el flexor cubital del carpo. Miren aquí, se sacaron estos músculos para poder ver esto, ¿ven esto? Este es el músculo supinador, ¿sí? Este es el músculo flexor superficial de los dedos, ¿sí? A esto que está aquí se le llama de arcada fibrosa del flexor superficial de los dedos, ¿sí? Y aquí le vemos al supinador. Entonces, nosotros vemos allá atrás, ¿sí? Atrás de esto, de este canal muscular, ¿sí? Como límite posterior le veo al supinador, al flexor superficial de los dedos y al flexor largo del pulgar, un poquito más para abajo. ¿Qué yo tengo ahí en este canal? A los vasos radiales. Fíjense, este es el vaso, esta va a ser la arteria, va a estar acompañada de dos venas, ¿sí? Radiales. Y este que está aquí, este es la rama superficial del nervio radial o rama anterior, ¿sí? Le puedo decir rama superficial o rama anterior del nervio radial. Este que está aquí, ¿ven esto? Este es lo que recién vimos. Este es el surco bicipital lateral. Este es el nervio radial, ¿sí? Este es el nervio radial. ¿Cómo termina el nervio radial? Va a dar dos ramas seminales. Una superficial y una profunda, o una anterior y una posterior. Esta rama superficial, esta que está aquí, es sensitiva, ¿sí? Sensitivo puro. Y esta rama que está aquí es motora. Ella es la que va a llevar a casa.
Muy bien, entonces vemos aquí, en el canal muscular le vemos a la arteria radial. Más abajo, ¿sí? Aquí le veo a la arteria radial en el canal del pulso. Y eso es muy importante. Ahí es donde se tiene que sacar el pulso al paciente. ¿Sí? ¿Cómo está delimitado este canal del pulso? Lateralmente, el tendón de quién? Del brachio radial. Y medialmente, el flexor radial del carpo. ¿Entienden? Medialmente, el flexor radial del carpo. Allá atrás estaría el pronador cuadrado y el flexor largo de los dedos. ¿Sí? El flexor largo del pulgar. Eso estaría allá atrás. ¿Sí? Y su contenido van a ser los vasos radiales. Eso entonces ustedes pueden ver aquí, así pueden sentir aquí en mi cuerpo, este que está tratando aquí es el tendón del palmar largo. Yo toco aquí el flexor radial del carpo, desplazo, ahí tengo que sentir la pulsación de la arteria radial. ¿Sí? Entonces, otra vez, ¿cuáles son los límites? ¿Sí? ¿Cuáles son los límites del canal del pulso? ¿Sí? Límite lateral, el tendón del brachio radial. El límite medial, el tendón del flexor radial del carpo. Y allá atrás estaría el pronador cuadrado y el flexor largo del pulgar. Entonces, esos van a ser los límites del canal del pulso. ¿Sí? Muy bien. Enseguida vamos a estudiar la arteria radial y vamos a mencionar que la arteria radial pasa por el canal muscular, por el canal del pulso, y ahora vamos a ver aquí un espacio que se llama tabaquera anatómica. ¿Sí? Entonces vamos a ver que ahora mi arteria iba a pasar en un lugar que se llama tabaquera anatómica. Hay algunas personas que se le ve bien aquí, algunas personas que sienten que son más magras. A ver, el tuyo se ve pequeño. ¿No? A ver. Más, a ver, esa ahí. A ver, ¿a qué se le ve bien? ¿Se ve para No se ve bueno. Hay que taparse. Sí. A ver. Sí. Sí, ahí se ve bien. Acá hay la compañera, ahí vamos a ver a la compañera. No sé si da para ver. Ven aquí. Este que está aquí, ¿ven esto? Aquí está dos tendones. Si tocan los dos tendones, el abductor largo del pulgar y el extensor corto. ¿Entienden? Aquí. Y este que está aquí, este que sale más, ¿ven? Este es el extensor largo del pulgar. Entonces, esta es la tabaquera anatómica. Límite. ¿Qué límite les parece que va a ser estos dos que están aquí? Límite lateral, porque en posición anatómica la compañera va a quedar así. ¿Entienden? Entonces, el límite lateral que va a tener abductor largo con el extensor corto. ¿Sí? Ese va a ser el límite lateral. Límite medial, el extensor largo del pulgar. ¿Sí? Ahora, si yo veo allá en la profundidad, si yo corto aquí, ¿sí? A mí no me gusta irse posterior. ¿Sí? No me gusta porque miren que no es posterior. ¿Entienden? Allá, si yo corto, sería como más medial con la profundidad, me gustaría llamar. Ahí yo voy a encontrarle los huesos. ¿Sí? Del par. Miren que aquí en posición anatómica, ahí, en posición anatómica yo tendría aquí así: escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. Trapecio, trapezoide, grande y anchoso. ¿Entienden? ¿Cuáles son los dos huesos más laterales? Aquí estaría el escafoides y aquí trapecio. Entonces, si yo corto aquí a este nivel, yo voy a ver allá en la profundidad al escafoides y al trapecio. Eso sería como su límite posterior que dice aquí. Entonces, nosotros vemos aquí, ¿sí? Aquí, estos dos tendones aquí, límite lateral, el abductor largo con el extensor corto del pulgar. ¿Sí? Límite lateral. Límite medial, el extensor largo del pulgar. ¿Sí? Y en la profundidad, ¿sí? Aquí dice posterior, entonces voy a encontrarle a quién? Al escafoides y al trapecio. ¿Sí? ¿Qué yo veo aquí a este nivel? Miren que mi arteria radial viene aquí, canal muscular, canal del pulso, ahora pasó
Miremos otra vez. Mira ahí dos límites, ¿sí? Dos límites. Límite lateral, abductor largo del pulgar, ¿con quién? Con el extensor corto del pulgar. Es el límite lateral. Límite medial, extensor largo del pulgar. ¿Sí? Todo claro. Muy bien. Contenido. Miren acá, este que está aquí, ¿qué es? ¿Qué les parece que es? Extensor, ¿qué? No. Este es contenido. Voy a mostrarle aquí. Ahí. Este que está aquí es el extensor radial largo. Y este va a ser el extensor radial corto. Yo le decía a ustedes cuando estudiamos esto, este también se llama primer radial y este segundo radial. Y entonces decimos, el primero va al segundo y el segundo va al tercero. ¿Qué significa eso? Que el extensor radial largo o primer radial va a la base del segundo metacarpo. ¿Sí? Y el extensor radial corto o segundo va a la base del tercer metacarpo. Entonces, esto es lo que estamos estudiando ahora. ¿Sí? Ahí solo pasan los vasos radiales. ¿Sí? Entonces, esa es la tabaquera anatómica. Y aquí vamos a ver lo que es un conducto, que se llama conducto cúbito-carpiano. ¿Sí? Conducto cúbito-carpiano. Entonces, así, para entender el conducto cúbito-carpiano, tenemos que entender primero lo que es el túnel carpiano o túnel del carpio. ¿Sí? Miren lo que ocurre aquí. Aquí en el antebrazo hay muchísimos músculos que tienen sus tendones. ¿Entienden? Para que ellos lleguen a la mano, ellos tienen que llegar de una manera organizada. ¿Sí? Entonces nosotros aquí tenemos como una estructura fibrosa, ¿sí? Que se llama retináculo flexor. ¿Sí? Ese retináculo flexor está formando parte de un límite. ¿Sí? Y lo que nosotros llamamos es túnel carpiano. Miren, es un túnel mismo. Les voy a mostrar en el atlas para que vean cómo es eso. Ahí. Consiguen ver ahí que hay un espacio, ¿ven? ¿Ven esto que estamos viendo aquí? Miren, este es algo que se llama retináculo flexor. ¿Sí? Este es el retináculo flexor. Miren cómo es que eso está formando, ¿sí? Como un túnel aquí, con estos huesos que están aquí, que se llaman huesos del carpo. ¿Sí? Aquí están los huesos del carpo. ¿Sí? Ahí está el escafoides, va a estar al lado del semilunar. No podemos sacar, tenemos que sacar todo esto por acá. Ahí, fíjense, este va a ser el escafoides, aquí el semilunar, el piramidal y el pisiforme. ¿Sí? Después le tendríamos aquí al trapecio, el trapezoides está bien oculto. Trapezoide, el grande y el anchoso. Entonces serían así. ¿Ven? Esta es la posición anatómica. ¿Cómo está formado el túnel carpiano? ¿Sí? Hacia atrás los huesos
ahí. Entonces eso es lo que estamos viendo aquí. El retináculo flexor, acá le llamaríamos el transverso del carpo, eso es anterior, y hacia atrás los huesos del carpo, ¿sí? Entonces, ¿quiénes van a pasar por ahí? 10 tendones, ¿sí? Y el nervio mediano. ¿Cuáles van a ser esos tendones? ¿Sí? Y aquí vamos a ver que ellos pasan en dos compartimientos diferentes. En un compartimiento más lateral, donde está pasando el tendón del flexor radial del carpo, y en un compartimiento más medial, donde van a pasar ¿quiénes? Los 4 tendones del flexor profundo de los dedos. ¿Sí? Los 4 tendones del flexor superficial de los dedos y el flexor largo del pulgar. Entonces todos ellos van a pasar aquí, fíjense, 4, 8, 9 y con este 10. Son 10 tendones y el nervio mediano. Solamente que este túnel se divide en dos compartimientos diferentes. En el compartimiento lateral va a pasar el tendón del flexor radial del carpo, ahí da para ver bien ahí. ¿Ven? Este es el tendón del flexor radial del carpo. Ahora, aquí nosotros vemos qué cosa, el tendón del flexor profundo, estos van a ser los tendones del flexor superficial y este es el flexor largo del pulgar. Y entre ellos aquí le encontramos al nervio mediano, ¿sí? Al nervio mediano. Entonces es muy importante que ustedes sepan esto, ¿sí? Ya habrán escuchado el síndrome del túnel del carpo, ¿sí? El síndrome del túnel carpiano. Personas que mueven mucho la mano, ¿sí? Haciendo algún tipo de trabajo. Entonces, ¿qué ocurre? Estas vainas que están ahí empiezan a inflamarse, ¿sí? Los tendones mismos, y entonces, ¿qué va a ocurrir? Empiezan a comprimir al nervio mediano, ¿sí? Entonces producen trastornos en el nervio mediano. Por eso es interesante saber después el territorio de inervación del nervio mediano, para saber cómo es que le afecta a esta persona, ¿sí? Muy bien, aquí en Paraguay hay una ciudad, ¿sí? Que la gran mayoría de su población tiene el síndrome del túnel carpiano. Ellos se dedican a artesanía, ¿verdad? Utilizan mucho la mano, es muy frecuente ver en esa ciudad es así. Muy bien, entonces sería eso el túnel del carpo, es muy fácil, ¿sí? Atrás, huesos del carpo. Adelante, el retináculo flexor, ¿sí? ¿Quiénes pasan por ahí? Tenemos 10 tendones y un nervio. Solamente que esos tendones se dividen en dos celdas, en una celda más lateral donde pasa el flexor radial del carpo y en una celda más medial donde pasan los tendones de los flexores profundos, del flexor superficial, el flexor largo del pulgar y el nervio mediano, ¿sí? Entonces eso sería. Ahora, ¿qué sería el conducto cúbito carpiano o canal de Dullion? ¿Sí? Generalmente cuesta un poco para una persona así, les cuesta entender, les cuesta explicar, ¿sí? Pero no es tan difícil, ¿sí? ¿Alguien sabe qué es todo esto? Estas son cosas que ustedes probablemente entienden, la traducción es el problema. ¿Entienden? ¿Saben qué es una navaja? Navaja para nosotros, después para ustedes canive. ¿Cómo? ¿Pero cómo le llaman ustedes canive? Canive. Ok. Vamos a hacer aquí. Aquí estaría así el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme. Y tengo aquí el trapecio, trapezoide, el hueso grande y el ganchoso. ¿Ok? Este grande. Que es capital, ¿sí? Grande. Y el amartal, este va a ser el ganchoso. Tiene un gancho.
que ustedes escuchen que nosotros usemos eso. No aquí en Paraguay, ¿sí? Sino que fíjense, este atlas, yo creo que este es un atlas, creo que es en Holanda que se hace, más la traducción me imagino que va a ser en España, ¿sí? Fíjense que aquí, ¿cómo le llaman a este hueso? Hueso grande. Y aquí, hueso anchoso. ¿Entienden? No es algo que es de nosotros, que nosotros vemos así, ¿verdad? Como, creo que habla en España. Pero yo creo que en otros países se utiliza más también el capital de diamante. Lo mismo. La palabra fíbula. ¿Entienden? Fíbula. A ver. Si vamos a hacer eso. Miren que esto que está ahí van a ser los huesos del cardio. ¿Sí? Y este que está aquí va a ser ¿qué cosa? Retináculo flexor. ¿Ok? Ahí está formando el túnel del cardio. ¿Entienden esto? ¿Sí o no? Ahora, nosotros tenemos un músculo del compartimiento anterior que se llama músculo flexor cubital del cardio. ¿Ok? El músculo flexor cubital del cardio es un músculo que se va a insertar en el pisiforme. ¿Entienden? Es aquí donde se inserta. Entonces imagínense aquí, ahí está el retináculo flexor. Y miren lo que hace este se inserta en el pisiforme y envía una expansión aquí, así, como una expansión hacia el retináculo flexor. ¿Entienden? Entonces aquí hay un túnel. ¿Entienden? ¿Qué hay por detrás? El retináculo flexor. ¿Sí? Ahora miren aquí, esto que está aquí, esta es una expansión del tendón del flexor cubital del cardio. Está adelante y lateralmente. ¿Sí? Entonces esto va a ser su límite anterior y lateral. Y medialmente el hueso pisiforme. ¿Sí? Entonces, otra vez, imagínense que esto ya sea aquí, solamente vamos a enseñar. Esto va a ser el retináculo flexor. Allá atrás estarían los huesos del cardio. Allá atrás. ¿Entienden? Vamos a colocar solamente aquí al pisiforme. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace este? Viene y se inserta en el músculo flexor cubital del cardio. Vamos a poner el nombre. ¿Este qué es? Retináculo flexor. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Este que está aquí viene y se inserta en donde? En el pisiforme y envía una expansión al retináculo flexor. Y entonces aquí se termina formando un túnel donde está mi dedo. ¿Sí? ¿Quién está atrás? ¿Quién está atrás? El retináculo flexor. Adelante y lateralmente esta expansión del músculo flexor cubital del cardio. Medialmente el pisiforme. ¿Sí? Entonces a eso se le llama, de conducto cúbito-carpiano o canal de Pujol. Vamos a mirar, aquí en la mano, van a sentir ustedes un hueso que sale aquí. Aquí es donde da para sentir bien un huesito que está saliendo, que se está elevando más. Eso es el pisiforme. Es a ese nivel. ¿Sí? A este nivel. Vamos a mirar otra vez aquí la imagen para entender mejor. Ahí. Mira acá. Otra vez conducto cúbito carpiano. Mira allá. Atrás. ¿Quién está atrás? Retináculo flexor. Ahora, este que está aquí se va a llamar flexor cubital del cardio. ¿Ok? ¿Dónde viene a insertarse? En el pisiforme. Y envía una expansión fibrosa que se inserta en el retináculo flexor. Entonces, aquí por delante y lateral a mi dedo, yo encuentro ¿qué cosa? La expansión fibrosa del flexor cubital del cardio. ¿Sí? Y medialmente está el pisiforme. ¿Sí? Entonces, ese es un canal que existe a este nivel.
los vasos cubitales y el nervio cubital. ¿Sí? Está llegando a la mano. Por eso es que nosotros decimos aquí, en el síndrome del túnel carpiano, aquí da para ver súper bien, ¿eh? En el síndrome del túnel carpiano se afecta el nervio mediano. ¿Por qué no el cubital? Si el cubital también llega a la mano, él llega por otro compartimiento. ¿Sí? Que es por el conducto cúbico carpiano o canal de Buchon. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo, ¿ven? La expansión fibrosa del flexor cubital del carpio. Y esto que se levanta, esto es lo que yo les digo que da para sentir aquí. Súper bien. Eso es el pisiformis. ¿Sí? Muy bien. Entonces sería eso. Y ahora vamos a ver un poquitito de las arterias. ¿Sí? Entonces vamos a ver aquí a la arteria axilar, ¿sí? A la arteria braquial, a la arteria radial, cubital y a la arteria que de las manos. ¿Sí? ¿No? Entonces vamos a ver aquí a la arteria axilar. Algo ya sabemos de la arteria axilar. O por lo menos ya tenemos que saber dónde se está originando. ¿Sí? ¿Es continuación de quién? Muy bien, continuación de la arteria subclavia. Ahí es donde va a comenzar. El límite entre las dos es ¿qué cosa? El borde lateral de la primera costilla. ¿Sí? Aquí este ya va a ser arteria subclavia. Pero aquí este ya va a ser arteria axilar. ¿Sí? O utilizamos como límite el borde lateral de la primera costilla o cuando esté pasando por debajo de mi clavícula. ¿Sí? Fíjense, mitad de la cara inferior de la clavícula. Entonces tenemos dos límites. ¿Sí? Ahora, ¿dónde va a terminar esta arteria? ¿Dónde va a terminar? Ella, fíjense, se llama arteria axilar porque está en el eje de la axila. ¿Entienden? Mas cuando llega aquí ya no está en la axila, está en el brazo. Entonces se va a llamar como arteria braquial. O podemos decirle, como está cerca del húmero, le podemos decir arteria humeral. ¿Sí? Entonces esa va a ser su rama terminal. ¿Cuál va a ser el límite entre arteria axilar, ¿sí? y arteria humeral? Aquí vamos a tener justo aquí a este nivel está el músculo pectoral mayor, se está insertando aquí en el labio lateral. Entonces el borde inferior del músculo pectoral mayor, ¿sí? Él me está dividiendo aquí, ¿sí? Lo que sería la arteria axilar de la arteria humeral o arteria braquial. ¿Sí? Entonces ya sabemos dónde comienza y dónde termina. Comienza como continuación de la arteria subclavia, cuando pasa ¿qué cosa? El borde lateral de la primera costilla o la mitad de la cara inferior de la clavícula. ¿Dónde termina? Cuando cruza ¿qué cosa? El borde inferior del músculo pectoral mayor. ¿Sí? También podemos decir borde inferior del músculo redondo mayor. También se considera eso como límite. ¿Sí? Muy bien. Miren, está siendo acompañada por su vena, ¿sí? Por la vena axilar y por los fascículos del plexo braquial. Nosotros veíamos aquí, esta era una relación importante que veíamos de nuestra arteria axilar con esto que está aquí. ¿Qué nervio es este? ¿El nervio? ¿Qué nervio es este? Este sin duda va a ser el nervio mediano. Yo siempre digo, lo más fácil de encontrar en la morgue es el nervio mediano, que se ve bien, que se forma así, haciendo una horquilla. ¿Sí? Eso se llama horquilla del mediano. Aquí, esta es la raíz. ¿Qué cosa? Vamos a analizar la imagen. Esto tenemos que saber nosotros. Ahí. ¿Qué yo tengo aquí? ¿Qué sería esto? Fascículo lateral. Muy bien. O medio músculo cutáneo. Porque ¿qué cosa es? El nervio músculo cutáneo. ¿Sí? Que le está perforando aquí el músculo aquí. Muy bien. Está atravesando aquí el músculo coracobraquial. Y esta entonces va a ser la raíz lateral para el nervio mediano. Porque esta es la raíz mediana.
bien, aquí fíjense, esto que se cortó aquí, ¿qué es? Pectoral menor, ese es el pectoral menor. ¿Sí? El pectoral menor está por delante de la arteria axilar. ¿Sí? Está por delante de la arteria axilar. ¿Sí? Si nosotros miramos aquí, ven, este es el pectoral menor, está por delante de la arteria axilar. Eso hace que la arteria axilar tenga tres porciones. ¿Sí? Una que está antes, ¿sí? Es la porción suprapectoral o prepectoral. ¿Sí? Después otra que está por detrás, ¿sí? Va a ser la porción retropectoral. Y una que está por debajo, que va a ser la porción infrapectoral o postpectoral. Muy parecido a lo que pasaba con la arteria subclavia. La arteria subclavia tenía la porción preescalénica, interescalénica y postescalénica. Y aquí es algo parecido, solamente que es supra o prepectoral, retropectoral y infrapectoral o postpectoral. ¿Sí? Muy bien. ¿Y cuáles van a ser las ramas colaterales que se originan de la arteria axilar? ¿Sí? Nosotros, para recordar, decimos mamá. Mamá es acróbata de dos círculos. ¿Ok? Entonces, ¿qué sería mamá? ¿Qué sería mamá? La arteria mamaria externa o arteria torácica lateral. Mamá. ¿Qué sería es? Antiguamente se le llamaba escapular inferior. ¿Sí? Ahora es la arteria subescapular. ¿Sí? Mamá es acróbata. ¿Qué sería la acróbata? La acromio torácica o toracoacromial. ¿Sí? Entonces, mamá es acróbata de dos círculos. ¿Sí? ¿Qué significa de dos círculos? Dos circunflejos humerales. ¿Sí? Una circunfleja humeral anterior y una circunfleja humeral posterior. ¿Sí? Entonces eso va a ser. Mamá es acróbata de dos círculos. ¿Sí? Lo único que aquí no está dentro de esto, porque fíjense, vamos a comparar ahí qué nos falta. ¿Qué nos falta aquí? Mamá significa qué cosa? Mamaria externa, torácica lateral. Sería qué cosa? La arteria subescapular. ¿Sí? Acróbata, ¿qué sería acróbata? Toracoacromial o acromio torácica. Y de dos círculos, ¿qué sería? Dos arterias circunflejas humerales, una anterior y otra posterior. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos falta aquí? La arteria torácica superior. ¿Por qué no está dentro de esto? Porque la arteria torácica superior es inconstante. ¿Entienden? Cuando existe, miren acá. Cuando existe esta que está aquí, ¿ven esta? Esta es mi primera costilla. ¿Este qué es? Escaleno anterior. Esta ya es mi arteria axilar. Esta es la arteria torácica superior. ¿Sí? Cuando existe, es la primera rama colateral de la arteria axilar. ¿Ok? Entonces se llama arteria torácica superior, es inconstante. ¿Sí? Y aquí vemos el resto. Fíjense, esta que está aquí, ¿ven esta? Esta es la arteria mamaria externa o torácica lateral. Esta que está aquí. ¿Sí? Mamaria externa o torácica lateral. Mamá es esta que está aquí, ¿ven esta? Esa va a ser la arteria subescapular. ¿Sí? Arteria subescapular. Miren que ella desciende aquí y ella termina dando dos ramas terminales. Una, esta que desciende aquí, se llama la arteria toracodorsal. Ella va a acompañar al nervio toracodorsal. El nervio toracodorsal es una rama colateral del plexo braquial para llevar a quién? Al dorsal ancho. ¿Sí? La arteria ayuda a vascularizar al dorsal ancho. Y esta que está aquí, ¿ven esta? Esta se llama arteria circunfleja de la escápula. ¿Ok? Otra vez, ¿esta qué arteria es? Mamaria externa o torácica lateral. ¿Sí? Esta que está aquí, ¿qué es?
subescapular. ¿Cómo termina la subescapular? ¿Cómo se llama esta? Arteria tóraco-dorsal, y esta se va a llamar como circunfleja de la escápula. Ahora, esta que está aquí, esta que da varias ramas aquí, ¿ven esta? Esta es la tóraco-acromial o acromiotorácica, ¿sí? La tóraco-acromial, ella da ramas a los pectorales, ¿sí? Si uno corta el pectoral mayor y separa aquí por su cara profunda, le llegan estas ramas pectorales, ramas de la acromiotorácica. Tanto el pectoral mayor como el pectoral menor, ¿sí? Que también aquí, fíjense, va a originar aquí una rama para el músculo subclavio, ¿sí? Una rama clavicular que va a favorecer al músculo subclavio, ¿sí? Después, fíjense, da una rama que viene hacia esta porción que está aquí. ¿Qué sería esto? Acromial, da una rama acromial. Esta es una rama acromial. Da una rama deltoidea, ¿sí? Viene aquí a este nivel del surco delto pectoral. Entonces, esta es la acromiotorácica, ¿sí? Entonces decimos, mamá es acróbata de dos círculos, ¿sí? ¿Qué serían dos círculos? Dos circunflejas humerales, ¿sí? Esta circunfleja humeral, ¿ven lo que dice aquí? Tronco de las circunflejas humerales. Miren lo que es esto. A veces, ¿sí? Así está mi arteria axilar y origina un tronco. ¿Cómo se llama el tronco? Tronco de las circunflejas humerales. Y de ese tronco se origina aquí la arteria circunfleja humeral anterior y la arteria circunfleja humeral posterior. O a veces de esa manera, arteria axilar, ¿sí? Y aquí se origina la circunfleja humeral anterior y se va a originar aquí la circunfleja humeral posterior, ¿sí? Como sea, si nace con un tronco o de manera separado, siempre nosotros vamos a ver así. La circunfleja humeral anterior es menos calibrosa. La circunfleja humeral posterior siempre va a ser más calibrosa. Aquí en esta imagen, fíjense, esta va a ser la circunfleja humeral anterior y esta es la circunfleja humeral posterior, ¿sí? Y ellos van a rodear al cuello quirúrgico, ¿sí? Entonces esas van a ser las ramas de la arteria axilar. No sé si yo ya les mostré a ustedes que aquí, ¿esta qué arteria es? Vamos aquí. Aquí en mi arteria, ¿qué? Arteria subclavia, ¿sí? En la arteria subclavia era ver mamas, un tiro me costó. ¿Recuerdan? Y aquí este era el tronco, ¿qué? Tronco tirocervical, ¿sí? De aquí se va a originar la cervical ascendente, de la cervical transversa, ¿sí? La tiroide inferior. Y esta arteria que está aquí, ¿ven esta? ¿Cómo se llama esta arteria? Arteria supraescapular. Esta es la arteria supraescapular. Miren aquí esto que está aquí. ¿Cómo se llamaba esta escotadura? Escotadura escapular o escotadura supraescapular. Miren que esto está cerrado por este ligamento que se llama ligamento transverso superior de la escápula. Por dentro aquí está pasando el nervio supraescapular, ¿sí? Por fuera aquí está pasando la arteria supraescapular, ¿sí? Ahora miren esta arteria que está aquí, ¿ven esta? Esa va a ser la arteria ¿qué? Esa es la arteria dorsal de la escápula, ¿sí? Esa es la arteria dorsal de la escápula. No sé si yo les había contado a ustedes, más aquí, si nosotros hacemos esto, aquí voy a colocar a la arteria subescapular, ¿ok? ¿Cómo termina la arteria subescapular? Origina la arteria ¿qué? Tóraco-dorsal y una que va para atrás. Esa que está allá atrás se va a llamar como circunfleja de la escápula, ¿sí? Ahora, aquí de mi arteria subclavia, de aquí va a nacer la arteria dorsal de la
escápula. Esa es la arteria dorsal de la escápula. Y aquí estaría el tronco tiro cervical. Tiro bicéptico escapular. Aquí viene la arteria supraescapular. ¿Entienden? Miren que todo esto es la circunfleja de la escápula. Esta va a ser la dorsal de la escápula. Y esta va a ser la supraescapular. Todas van hacia la escápula. Todas van hacia la parte posterior de la escápula. ¿Sí? ¿Qué ocurre con estas arterias? Se van a anastomosar. ¿Sí? Se van a anastomosar. Vamos a mirar cómo se anastomosan. Miren todo lo que ustedes ya saben. La supraescapular, que está pasando por encima del ligamento transverso. Este ya es una vista posterior. ¿Sí? Y esta es la arteria que dorsal de la escápula. ¿Sí? Y miren aquí, esta que está aquí, ¿ven esta? Esta es la circunfleja de la escápula. Entonces miren lo que ocurre aquí. Estas tres arterias, la arteria supraescapular, la arteria dorsal de la escápula y la circunfleja de la escápula, ellas se anastomosan. ¿Ok? Todas están anastomosadas. A eso se le llama el círculo arterial periescapular. Está en la periferia de la escápula. Entonces aquí esquemáticamente es como que estas arterias, ellas se van a anastomosar. ¿Entienden? Y yo no sé si ya les había dicho a ustedes, más si una persona recibe aquí una herida, ¿entienden? Recibió una facada aquí, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que salvarle la vida. Primero, eso va a estar sangrando, ¿sí? Como sea, tengo que detener la hemorragia. Entonces le voy a ligar aquí esto, ¿entienden? Yo ligo ahí. ¿Qué va a pasar con el flujo sanguíneo? La sangre tendría que venir aquí, más ahora yo ligué esta aquí. Ya no pasa sangre de aquí para aquí. ¿Qué pasa con el riego sanguíneo? Muy bien. Esta anastomosis que está aquí es suficiente para mantener el flujo sanguíneo del resto del miembro superior. Sí, ella va a venir aquí por la arteria dorsal de la escápula y la supraescapular, viene aquí a la circunfleja de la escápula, viene aquí a la arteria supraescapular y de aquí se va a distribuir al resto del miembro superior. Es suficiente esa anastomosis. ¿Entienden? Miren que no es lo mismo que la persona haya tenido una lesión aquí. Si yo le ligo aquí y le digo aquí, ¿ven? Ya no va a pasar sangre para el resto del miembro superior, ¿sí? En 6 horas esto ya no va a funcionar. ¿Entienden? Ya no va a ser bien. Entonces es importante conocer estas anastomosis. Círculo arterial periescapular. ¿Estás sintiendo el frío? Yo aquí algo. Entonces vemos otra vez aquí. Ahí la circunfleja humeral anterior y la circunfleja humeral posterior. Este es el que va a pasar por el cuadrilátero que habíamos estudiado aquí en los espacios axilares. ¿Sí? ¿Dónde están los espacios axilares? Anda en la otra diapositiva, ¿verdad? Los espacios axilares. Entonces aquí la arteria circunfleja humeral posterior, ella está pasando por el cuadrilátero húmero precipital, ¿sí? Junto con el nervio axilar.
¿sí? Este que está aquí, la arteria circunfleja de la escápula, está pasando por el triángulo homotricipital, o espacio axilar medial, ¿sí? Muy bien, y aquí, ven, la torácica superior, esta, vuelvo a repetir, es inconstante, ¿sí? Aquí es la arteria torácica lateral, no maestra. Y ahí vemos la subescapular que decíamos que terminaba dando dos ramas, la toracodorsal que va al dorsal ancho, ¿sí? Y la arteria circunfleja de la escápula que va a pasar por el triángulo homotricipital, ¿sí? Ahí vemos la acromio torácica, miren las ramas que da, ¿sí? Las ramas pectorales para el músculo pectoral mayor, ¿sí? Da una rama clavicular para el músculo subclavio, rama acromial y rama del tobillo, ¿sí? Entonces todas esas van a ser las ramas de la acromio torácica, ¿sí? Ahora, a partir del borde inferior del músculo pectoral mayor para abajo, ahora ya tenemos la arteria ¿qué? Arteria braquial o arteria humeral, ¿sí? Entonces, esta va a ser mi arteria humeral. Yo me acuerdo así, o me acordaba así, a la arteria humeral porque está cerca de quién? Del húmero. Más aquí abajo, de repente, ¿qué ocurrió? Hay dos huesos, ¿verdad? Uno va a ser el radio y otro va a ser el cúbito. Una arteria se va hacia el radio, se va a llamar arteria radial. Y el otro se va hacia el cúbito, se va a llamar arteria cubital. Van a ser las ramas terminales de la arteria braquial, ¿sí? El límite o donde ocurre no es tan preciso, ¿sí? No es siempre así. El libro dice a 4 centímetros por debajo de la interlínea articular del codo. O sea, esta línea 4 centímetros. No siempre es así. A veces la bifurcación está un poco más para arriba o más para abajo, ¿verdad? Entonces ahí termina dando sus dos ramas terminales, ¿sí? Aquí en el brazo nosotros le vamos a encontrar en el canal braquial, ¿sí? Medial al músculo bíceps, ¿sí? El músculo bíceps braquial es un músculo satélite. Y aquí a este nivel está con dos venas braquiales, ¿sí? Y con el nervio mediano, eso es el paquete nervioso del brazo. ¿Cómo está formado el paquete nervioso del brazo? Nervio mediano, ¿sí? La arteria braquial y dos venas braquiales, ¿sí? Entonces eso van a formar el paquete nervioso del brazo. Aquí a este nivel ya hace rato habíamos visto, está, fíjense, en el surco bicipital medial. Aquí ahí es donde nosotros colocamos el estetoscopio para sacar la presión, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las ramas colaterales? ¿Sí? ¿Cuáles van a ser las ramas colaterales que se originan de la arteria humeral? ¿Sí? Origina ramas musculares, arteria nutricia del húmero, arteria braquial profunda, la colateral cubital superior y la colateral cubital inferior. No sé si les sirve, más hay una mnemotecnia que nosotros utilizamos para decimos un músculo se nutre profundamente con dos Coca-Colas. Entonces sería así, un músculo sería ¿qué cosa? Ramas musculares. Se nutre sería ¿qué cosa? Arteria nutricia del húmero. Profundamente sería la arteria braquial profunda. Y con dos Coca-Colas, ¿sí? Serían dos colaterales cubitales, ¿sí? Dos colaterales cubitales. Una colateral cubital superior y una colateral cubital inferior, ¿sí? Entonces nosotros vemos aquí las ramas musculares pueden ser varias, pequeñas, ¿sí? Para los músculos principalmente del compartimiento anterior del brazo, ¿sí? Dime. Sí, ¿esto? Sí. Un músculo sería ¿qué cosa? Arterias musculares, ¿sí? Un músculo. Se nutre sería la arteria nutricia del húmero, ¿sí? Profundamente sería ¿qué cosa? La arteria braquial profunda. Y con dos Coca-Colas sería ¿qué cosa? Dos colaterales cubitales. Una colateral cubital superior y una
estaba diciendo que las arterias musculares pueden ser varias, pequeñitas, para los músculos, ¿sí? La arteria nutricia del húmero, ¿sí? También se origina a este nivel y generalmente por eso vemos que en la cara anteromedial del húmero existe el foramen nutricio principal del hueso, ¿sí? Y aquí vemos así, esta que está aquí, ¿ven esta? Esta es la arteria braquial profunda, ¿sí? La arteria braquial profunda es la que va a pasar por el espacio axilar inferior, ¿sí? O triángulo húmero precipital o de Avelino Gutiérrez, junto con el nervio radial, ¿sí? Es el que va para atrás. Ahora, otra vez, ¿cómo se llama esta arteria qué? Braquial, hasta aquí, ¿ok? Hasta aquí. La arteria braquial profunda termina dando dos ramas, ¿sí? Una, esta arteria que está aquí, que se llama arteria colateral radial, y la otra esta que está aquí, que es la colateral medial. Otra vez, ¿sí? La arteria braquial profunda. ¿Dónde nace la arteria braquial profunda? De la arteria braquial. ¿Cómo termina? Da dos ramas terminales, ¿sí? Una que va a llamarse como colateral radial y la otra colateral medial. ¿Ok? Colateral radial y la otra se llama colateral medial. Ahora, aquí, esta que están aquí, ¿ven esta? Esta es la arteria colateral cubital superior, ¿sí? Ella es la que va a pasar hacia atrás, acompaña al nervio cubital, y aquí le tenemos la colateral cubital inferior, ¿sí? La arteria colateral cubital inferior. Entonces tenemos a esas dos arterias, ¿sí? La colateral cubital superior y la colateral cubital inferior. ¿Ok? ¿Sí o no? Muy bien. Ahora, vamos con la arteria radial, ¿sí? ¿Qué pasa con mi arteria radial aquí a este nivel? ¿Dónde comienza la arteria radial? ¿Continuación de qué? Es una de las ramas terminales de la arteria braquial, ¿verdad? Es la rama terminal lateral de la arteria braquial, ¿sí? Y ella va a terminar en la mano formando un arco que se llama arco palmar profundo, ¿ok? El arco palmar profundo va a terminar formando la arteria radial. Esta es la arteria radial. Y la arteria radial nosotros ya la conocemos casi totalmente, porque vimos aquí que la arteria radial pasa en el canal que se llama canal muscular. Pasa aquí en el canal del pulso. Pasa aquí en donde? En la tabaquera anatómica, ¿sí? A este nivel perfora el primer espacio intermetacarpiano y vuelve otra vez a la región palmar, ¿sí? Para formar el arco palmar profundo. Entonces eso es lo que va a hacer mi arteria. Mira aquí, ahí vemos, en el canal muscular. Aquí tenemos donde, en el canal del pulso, ¿sí? Después pasa para atrás y le vemos aquí, en donde, en la tabaquera anatómica. Perfora aquí el primer espacio intermetacarpiano y vuelve aquí a la cara palmar, ¿sí? En la celda palmar profunda. Entonces esa es mi arteria radial, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las ramas que originan mi arteria radial? ¿Sí? Y aquí, esta arteria que está aquí, vamos a agrandar. Ahí. ¿Ven? Esta es mi arteria radial. ¿Ven? Miren cómo da una rama que vuelve a subir. Así como ocurría con el nervio vago. ¿Recuerdan el nervio vago? Tenía aquí el nervio vago derecho y el nervio vago izquierdo. Más que hacía ellos, recuerden el nervio vago derecho acá se acordaba de algo y daba una rama para la nariz. Y el vago izquierdo aquí a este nivel volvía a subir aquí. ¿Cómo se llamaba? Nervio laringio recurrente. La palabra recurrente me está diciendo que está regresando hacia arriba. ¿Entienden? Y aquí, fíjense, esta arteria radial origina una rama que vuelve a subir. ¿Sí? Se va a llamar arteria recurrente radial. ¿Ok?
no dice, pero en su trayecto ella va a dar ramas musculares. ¿Ok? Con certeza está entre el músculo, va a llegar y va a dar ramas musculares. Ahora, cuando llega aquí, a nivel del carpo, ¿sí? Ella da una arteria que se llama arteria carpiana palmar, ¿sí? Y pasa para atrás y da una arteria carpiana dorsal, ¿sí? Entonces decimos, llegó aquí, dio la recurrente radial, da ramas musculares. Aquí a este nivel va a originar la arteria que carpiana palmar y la arteria que carpiana dorsal. Y origina aquí una rama que va a venir aquí a este nivel así. Se llama arteria palmar superficial. Es esta que está aquí. Esta es la arteria palmar superficial. ¿Sí? Después, fíjense, una vez que pasó aquí la tabaquera anatómica, origina la arteria que va a ir al pulgar, se llama arteria principal del pulgar. ¿Sí? Por esa arteria es que nosotros nos tomamos así, el pulso con el pulgar. ¿Entiendes? Porque es una arteria principal, porque puede tener un propio pulso que puede confundirse. ¿Sí? El pulso del paciente con mi propio pulso. Entonces origina la arteria principal del pulgar y origina la arteria metacarpiana dorsal del primer espacio interposo. ¿Sí? Entonces aquí, vamos de vuelta. Ahí está originando mi arteria, ¿qué cosa? Recurrente radial. ¿Sí? Después desciende, origina ramas musculares, ¿sí? Y aquí va a originar la arteria carpiana palmar. Origina esta arteria, miren acá. Esta es la arteria palmar superficial. ¿Sí? La arteria palmar superficial que se va a anastomosar después con la cubital. Esta es la que forma el arco palmar superficial. Ya vamos a ver de vuelta esto. ¿Sí? Muy bien, entonces miren aquí. A este nivel, vamos a verlo aquí. Esta es mi arteria radial. Miren que aquí da la arteria carpiana palmar. ¿Sí? Carpiana palmar. Esta es la arteria palmar superficial. Pasó hacia atrás y origina la arteria carpiana dorsal, que va a formar aquí el arco carpiano dorsal. Después viene aquí mi arteria que origina la arteria principal del pulgar y la primera arteria metacarpiana dorsal, ¿sí? Que va a ser el del primer espacio interposo. Y aquí que hace mi arteria radial, perfora aquí el primer espacio, ¿sí? El primer espacio interposo aquí y vuelve aquí a la celda palmar. Y entonces cuando vuelve ahí la arteria radial va a terminar formando el arco palmar profundo. ¿Sí? Muy bien. Miren que vamos a ver arteria cubital y es muy parecido. ¿Sí? A este nivel es parecido. Porque miren lo que ocurre aquí. Esta es mi arteria radial. ¿Qué originó la arteria radial? Arteria carpiana palmar. Y esta es mi arteria cubital. ¿Qué origina la arteria cubital aquí? La arteria carpiana palmar también. La otra también va a originar arteria carpiana dorsal, así como esta. ¿Sí? También origina arteria carpiana dorsal. Son muy parecidas. ¿Sí? Entonces, pero es diferente en su inicio. Comienza en donde, como la rama terminal medial de la arteria braquial. ¿Sí? Y va a terminar formando el arco palmar superficial. Eso tienen que saber. La arteria cubital, ¿sí? Forma el arco palmar superficial. ¿Sí? Y la arteria radial va a formar ¿qué cosa? El arco palmar profundo. Hay dos arcos palmares en la mano. Uno más superficial, que va a formar la arteria cubital, y uno más profundo, que forma la arteria radial. Entonces, ¿qué hace mi arteria cubital? ¿Sí? Ella va a descender aquí, ella siempre, fíjense, ella cruza detrás del nervio mediano a este nivel, miren, aquí a este nivel, ella siempre va a estar aquí. No sé si quieren tomar la práctica conmigo, charlas, como para mí, el lunes, ¿sí? Yo veo aquí el músculo flexor cubital del carpo, separo con certeza voy a encontrar ahí al paciente bajo nervioso cubital, ¿sí? Esta va a estar entre el flexor profundo y
cubital del carpo. Y viene aquí, fíjense, mi arteria cubital y pasa por el canal de Bullón, que hace rato ya vimos. ¿Sí? Y cuando pasa aquí, termina formando esto que se llama arco palmar superficial. ¿Junto con quién? ¿Quién sería esta? Se llama arteria palmar superficial. ¿Rama de quién? Arteria radial. Okay. Muy bien. Ahora, ¿cuáles van a ser las ramas colaterales? ¿Sí? Las ramas colaterales van a ser, origina aquí, esta que están aquí, ¿verdad? Esas se llaman arterias recurrentes. ¿Sí? Recurrentes cubital anterior y recurrente cubital posterior. Misma historia que esto. ¿Entienden? A veces puede existir un tronco, así, un tronco. Y de ese tronco se origina la recurrente cubital anterior y la recurrente cubital posterior. Mas no ocurre siempre eso. Así en esta imagen, miren acá, aquí existe tronco. No, no existe. Entonces esta es la recurrente cubital anterior y esta es la recurrente cubital posterior. ¿Sí? Origina aquí esta arteria que está aquí, que se llama arteria interósea común. Hasta aquí, esta es la arteria interósea común. ¿Sí? Que va a dar dos ramas terminales aquí. ¿Sí? Una es la interósea anterior, que viene por delante de la membrana interósea, y la otra es la arteria interósea posterior, va por detrás de la membrana interósea. ¿Ok? Miren que recién veíamos las arterias que vuelven a subir. ¿Cómo se llaman las arterias que vuelven a subir? Recurrentes. ¿Sí? Y aquí, ¿esta cómo se llamaba? Esta es mi arteria radial. ¿Cómo se llamaba esta? Recurrente radial. ¿Esta cómo se llama? Recurrente cubital anterior y recurrente cubital posterior. Ahora miren aquí esta arteria. ¿Ven esta arteria? ¿Ven cómo también vuelve a subir? ¿Sí? Esa se llama arteria recurrente interósea. ¿Ok? ¿Cómo se llama esta recurrente interósea? ¿De dónde viene la arteria recurrente interósea? Muy bien. ¿De dónde nace la recurrente interósea? De la arteria interósea posterior. ¿Ok? Muy bien. Después, ¿qué hace mi arteria cubital? Las ramas musculares. Y aquí lo mismo que la arteria radial. Va a dar la arteria que carpiana palmar. Origina la arteria carpiana dorsal. ¿Sí? Y va a originar una arteria que se llama arteria palmar profunda. ¿Sí? Y la arteria palmar profunda va a formar el arco palmar profundo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver aquí. Ahí estamos viendo, ¿ven? Esta va a ser qué cosa. Dice tronco, mas aquí no existe un tronco, ¿verdad? Aquí directamente nacieron. Es la recurrente cubital anterior y aquí la recurrente cubital posterior. Y esta es la interósea común, que va a originar qué cosa, la interósea anterior y la interósea posterior. ¿Y esta cómo se llama? Recurrente interósea. ¿Ok? Muy bien. Miren que les voy a mostrar aquí esto. Vamos a mirar aquí. Vamos a ver. Esta que está aquí va a ser mi arteria humeral. Y aquí origina qué cosa? La arteria radial y la arteria cubital. ¿Ok? Les voy a contar algo que yo aprendí, ¿sí? Cuando yo estaba en el internado. ¿Ok? Cuando yo estaba en el internado. Miren que yo siempre digo, nosotros nos olvidamos todo, ¿sí? Probablemente ustedes ya se olvidaron de todo lo que vimos antes, ¿sí? Solamente se acuerdan, qué sé yo, lo básico de la anatomía. Lo van a saber todo. Yo siempre muestro aquí. Miren que el libro, a ver si este es que como este tomo. Miren lo que dice el tomo 1 de la tarjeta. Vamos aquí.
Esto dice todos sus tomos. Un músculo se nutre profundamente con dos Coca-Colas. ¿Qué significa dos Coca-Colas? Dos colaterales cubitales. Una colateral cubital inferior y una colateral cubital superior. ¿Sí? Ahora, ¿qué se origina también aquí profundamente? ¿Qué significa profundamente? ¿Qué significa profundamente? La arteria braquial profunda. ¿Sí? La arteria braquial profunda, recién les dije, ella va a terminar dando dos ramas. Una se llama como arteria colateral radial y la arteria ¿qué? Colateral medial. Esta es la que colateral ¿qué? Cubital inferior y la arteria colateral cubital superior. ¿Entienden? Ahora, miren lo que ocurre aquí a este nivel. Esta va a ser mi arteria ¿qué? Cubital. ¿Sí? De mi arteria cubital se originan las arterias recurrentes cubitales. La recurrente cubital anterior, ¿sí? Y la recurrente cubital posterior. ¿Sí? Miren lo que están haciendo estas arterias. Ellas se están anastomosando. El libro de la quinta edición ahora le llama eso el círculo periepicondilio medial. ¿Ok? Ahora, miren aquí, esta es mi arteria ¿qué? Arteria radial. ¿Ok? Y de mi arteria radial se origina una arteria que vuelve a subir. Se llama como arteria recurrente radial. ¿Sí? ¿Qué hace la recurrente radial? Ella se va a anastomosar ¿con quién? Con la arteria colateral radial, rama de la arteria braquial profunda. ¿Ok? Y miren qué hace aquí. Esta es mi arteria colateral medial. Miren lo que pasa con ella. A este nivel de mi arteria cubital, recién vimos, se origina una arteria que se llama interósea común. ¿Sí? Que va a dar dos ramas terminales, una arteria interósea anterior y una arteria interósea posterior. ¿Sí? De esta arteria interósea posterior se origina una arteria que se llama arteria recurrente interósea. Y esa arteria recurrente interósea viene aquí y se anatomosa ¿con quién? Con la colateral medial. ¿Entienden? Eso se llama círculo arterial del codo. ¿Sí? Jamás pensé que me iba a servir a mí esto. ¿Sí? ¿Qué me faltaba en eso? Recurrente radial. ¿Se anatomosa con quién? Con la colateral radial. La tecla que estaba para ver mejor. En esta. ¿Ven? La recurrente radial se anatomosa con quién? Con la colateral radial, rama de la braquial profunda. Aquí, esta, ¿cómo se llama? Recurrente interósea. ¿Se anatomosa con quién? Con la colateral medial. Y aquí tenemos la colateral cubital superior y la colateral cubital inferior. ¿Quienes se anatomosa con quién? Con la recurrente cubital anterior y la recurrente cubital posterior. ¿Sí? Muy bien, sería eso, ¿sí? Ok, entonces decíamos nuestra arteria cubital da como ramas colaterales las arterias recurrentes cubitales. ¿Sí? Aquí dice tronco, ya vimos que no siempre hay un tronco, ¿verdad? Después origina la interósea común, esta que está aquí, origina ramas musculares, las arterias carpianas palmares, la arteria carpiana dorsal y una arteria palmar profunda. ¿Sí? Esa arteria palmar profunda es la que se va a anastomosar con la arteria radial. ¿Sí? Vamos a hacer aquí, miren lo que ocurre aquí. Vamos a hacer de color negro. Esta es mi arteria radial. ¿Ok? La arteria radial va a formar ¿qué cosa? Un arco que se va a llamar arco palmar profundo.
palmar profunda, rama de la cubital. Ahora, ¿qué hace mi arteria cubital? Esta es la arteria cubital. ¿Sí? La arteria cubital se va a anastomosar con una arteria que se va a llamar arteria palmar superficial. ¿Sí? ¿De dónde viene la arteria palmar superficial? Rama colateral de la arteria radial. ¿Sí? Entonces nosotros miramos aquí mi arteria radial. La arteria radial va a originar la arteria palmar superficial. ¿Sí? Que es esta la arteria palmar superficial. Vamos a poner aquí. Arteria. Y este es el arco palmar profundo, que se forma como por la arteria radial que se va a anastomosar con la arteria palmar profunda, rama de la arteria cubital. Eso es lo que vimos recién. ¿Sí? Eso es lo que vimos recién. Ahí se formó el arco palmar profundo. ¿Sí? Y el arco palmar superficial, fíjense, es la arteria cubital que va a formar con la arteria palmar superficial, rama de la arteria radial. ¿Sí? Miren, son todos temas que están en la pregunta de la serie. ¿Sí? Muy bien, entonces vemos aquí, fíjense, de este arco palmar superficial se originan 4 arterias, ¿sí? Que se llaman arterias digitales palmares comunes. ¿Sí? Entonces tenemos 4 arterias que se van a llamar arterias digitales palmares comunes. Miren cómo estas arterias digitales palmares comunes, ellas vuelven a dar arterias digitales palmares propias. ¿Sí? Aquí se llama arteria digital palmar común, aquí ya se llama arteria digital palmares propias. Por ejemplo, la arteria que está aquí, esta va a ser una mano derecha. Esta arteria que está aquí se llama arteria digital palmar lateral del pie. ¿Sí? Esta que está aquí, ¿cómo se va a llamar? Arteria digital palmar medial del anular. Entonces, todas estas tienen nombre: arteria digital palmar lateral, arteria digital palmar medial, de sus respectivos dedos. ¿Sí? Eso es interesante saber, que los vasos y nervios, ¿sí?, que están llegando a los dedos, ¿sí?, no se llaman nervio digital palmar anterior ni posterior, se llaman lateral y medial. O sea que los vasos y nervios llegan ya sea por la parte medial o por la parte lateral de cada dedo. ¿Sí? Eso es importante saber en el momento de hacer una anestesia. ¿Se entiende? Ustedes van a ver, ocurre tanto en el pie como en la mano. ¿Sí? Si uno quiere sacar una uña encarnada, ¿sí?, no anestesia aquí, anestesia aquí y aquí. ¿Entienden? Bien arriba. Entonces, ¿por qué? Porque le llega por la parte lateral o medial, le llegan los vasos y nervios a los dedos. ¿Sí? Y aquí nosotros le vemos el arco palmar profundo, que es el que forma ya la arteria radial con la arteria palmar profunda, rama de la arteria cubital. Este es el arco palmar profundo. ¿Sí? Muy bien, y originan 4 arterias que se llaman arterias metacarpianas palmares. ¿Sí? Y ellas otra vez van a originar ramas para los dedos. ¿Sí? Aquí el arco carpiano dorsal se formó por la arteria carpiana dorsal, rama de la radial, y arteria carpiana dorsal, rama de la cubital, que se anastomosan y originan generalmente, fíjense, 3 arterias metacarpianas dorsales. ¿Sí? Aquí, 1, 2, 3. ¿Sí? Porque la primera arteria metacarpiana dorsal, vimos hace rato, esa es una rama directa de la arteria radial. ¿Sí? Entonces, este es el arco carpiano dorsal. ¿Sí? Ahora, el drenaje venoso del miembro superior, ¿sí?, nosotros vemos que en el miembro superior y en el miembro inferior tenemos 2 sistemas venosos. Uno el superficial y otro va a ser el profundo. ¿Sí? Este que está aquí, esto no estudiamos nosotros. ¿Sí?
¿Por qué no estudiamos? Porque esto es lo mismo que las arterias, ¿sí? Si yo digo aquí arteria carpiana dorsal, van a existir ¿qué cosa? Dos venas carpianas dorsales. ¿Entienden? Aquí yo digo arteria radial, ¿qué cosa? Van a existir dos venas radiales. O sea, yo conozco las arterias y ya sé que por cada arteria van a haber dos venas, ¿sí? Que forman parte del sistema venoso profundo. Entonces, lo mismo que las arterias, van a ser las venas. La diferencia va aquí a este nivel, que aquí voy a tener, así, aquí voy a tener la arteria braquial. ¿Cuántas venas voy a tener? Dos venas braquiales. Ahora, aquí está la diferencia, que aquí voy a tener la arteria axilar y aquí voy a tener una vena axilar. ¿Sí? Entonces recién aquí yo tengo una arteria y una vena, pero de aquí para aquí, todo aquí abajo, por cada arteria voy a tener dos venas. Entonces yo sé arteria y sé venas profundas. Lo que estudiamos más bien aquí son las venas superficiales, ¿sí? Y miren que a este nivel se forman unas venas, ¿sí? En unos plexos venosos por debajo de las uñas, se llaman plexos venosos subungueales, ¿sí? A partir de ahí empiezan a formarse todas estas venas, ¿sí? Vemos que en el dorso de la mano existe un arco venoso dorsal, ¿sí? Que la sangre puede dirigirse hacia este sistema venoso que continúa aquí a esta vena que se llama vena cefálica del pulgar, o del otro lado la vena salvatena del meñique, ¿sí? Son dos venas aquí, una es la vena cefálica del pulgar y otra es la vena salvatena del meñique. Entonces el arco venoso dorsal de la mano puede ir hacia este sitio o hacia este sitio, ¿sí? Ya esas venas, ¿sí? La vena que decíamos recién, salvatena del meñique y cefálica del pulgar, ellas van a continuarse aquí en el antebrazo para formar la vena cefálica del antebrazo, ¿sí? Y la vena basílica del antebrazo, ¿sí? Y en el antebrazo también se forma una vena que se llama vena intermedia del antebrazo, ¿sí? Entonces en el antebrazo tenemos tres venas aquí superficiales: la vena intermedia del antebrazo, la vena cefálica del antebrazo y la basílica. Miren lo que ocurre aquí con estas venas. Estas se comunican aquí con la vena intermedia del antebrazo. La vena intermedia del antebrazo da aquí una vena que se llama intermedia basílica y una vena intermedia cefálica, ¿sí? Ahí, la intermedia cefálica y la intermedia basílica. Y forman aquí algo que es llamado de N, venosa del codo, ¿sí? No siempre existe, ¿sí? No siempre existe, pero se describe aquí entonces una N venosa entre lo que va a ser aquí la vena cefálica del antebrazo, la vena basílica del antebrazo y las venas intermedias cefálica e intermedia basílica, ¿sí? Que vienen de la vena intermedia del antebrazo. Y estas aquí ya en el brazo forman la vena basílica del brazo y la vena cefálica del brazo, ¿sí? Que si nosotros vemos, esta es la vena cefálica del brazo. Miren cómo están superficial a la fascia braquial, ¿sí? Recorre aquí el borde lateral del bíceps y a este nivel nosotros le encontramos en el surco deltopectoral, ¿sí? Acompañado aquí de la rama deltoide de la acromion torácica. Y fíjense lo que hace esta vena cefálica. Ella viene aquí a este nivel y perfora la fascia clavipectoral o fascia de Richet, ¿sí? Y termina en la vena axilar. Entonces esa es mi vena cefálica. La vena basílica, ella a este nivel se encuentra medial al bíceps y aquí fíjense cómo está perforando la fascia braquial, ¿sí? ¿Dónde va a terminar la vena basílica? Su terminación así no es constante. A veces puede terminar en la vena axilar o a veces va a la vena braquial, ¿sí? Entonces son dos venas importantes que tenemos aquí, ¿sí? La vena basílica, cuando nosotros vemos, tenemos que buscarle con él al nervio cutáneo braquial medial, ¿sí? Es muy difícil de ver el amor del nervio cutáneo
medial porque viene a inervar la piel del brazo. Cuando se diseca, eso ya se va por la piel. Pero a veces es posible mirar ahí el nervio cutáneo rápidamente. Muy bien. Y las venas profundas es lo que yo les decía. Por cada arteria van a haber dos venas. ¿Sí? El excepto va a ser en donde, aquí, en la axila, donde tenemos una arteria, ¿sí? Una arteria y ya vamos a tener ¿qué cosa? Una sola vena. El resto, por cada arteria, dos venas. ¿Sí? Entonces siempre van a ser lo mismo. ¿Sí? La vena axilar, fíjense, cómo se forma es muy variable. Porque a veces, fíjense, tenemos dos venas braquiales. Dos venas braquiales se unen y forman la vena axilar. ¿Sí? A veces, una vena braquial y una vena basílica juntas pueden formar la vena axilar. ¿Sí? Entonces su origen es variable. Ya aquí a este nivel se va a continuar como vena subclavia y el índice es el mismo que ya conocíamos. Cuando pasa por la mitad de la clavícula, la calle que lleva la clavícula o borde lateral de la primera costilla. Y sus afluentes, ¿sí? Sus afluentes es muy parecido a lo que aquí vimos. Mamá es acróbata de dos círculos. ¿Sí? Es muy parecido, pero no igual. ¿Sí? Es muy parecido, pero no igual. ¿Por qué? Vamos a ver que en la vena axilar drena la vena cefálica y la vena acromioctorácica es afluente de la vena cefálica y no de la axilar. Aquí vamos a ver. Fíjense, si ustedes ven aquí la vena torácica superior, que hace rato hablábamos que era una arteria inconstante, se describe siempre la vena torácica superior. Y aquí vemos la mamaria externa, que es la torácica lateral. Miren que es muy parecido a mamaria acróbata de dos círculos. ¿Dónde está la diferencia aquí? En la acróbata. ¿Sí? Que decimos la vena toracoacromial o acromiotorácica no es afluente de la vena axilar directamente, sino que ella va a desembocar en la vena cefálica. ¿Sí? La única diferencia, después vemos el resto, torácica lateral, la vena subescapular, las venas circunflejas todas ellas son lo mismo que su arteria. ¿Sí? Muy bien, y la vena cefálica. Doutor, Dime. e a vena torácica superior, ela é também constante? No describe el libro. Siempre así, el libro es así. El drenaje venoso, esto no siempre va a ser así. ¿Sí? Esta es una forma que el libro describe, pero no siempre es así. Por eso es que casi nosotros no le prestamos interés a las venas. Porque imagínate solamente, me está preguntando de la vena torácica superior. Imagínate que la vena axilar, que es una vena muy importante, hasta ella tiene una variación en su formación. ¿Sí? Entonces la vena torácica superior describe, puede no existir o a veces puede terminar en otra parte. ¿Sí? Entonces siempre la variación es muy importante. Él viene y le inerva aquí al músculo abductor. ¿Sí? Abductor corto del pulgar. ¿Sí? ¿Le inerva a quién? Le inerva al músculo oponente. ¿Sí? Va a dar una rama para el músculo oponente. ¿Sí? Y da una rama también para la cabeza superficial. ¿Sí? Cabeza superficial del flexor corto. ¿Sí? Entonces, ¿a quién hizo así? La rama tenariana vino aquí, en realidad en el mediano, y dio aquí la rama tenariana. ¿A quién le inervó esta rama tenariana? A este que está aquí, al oponente. ¿Sí? ¿Le inerva a quién? A la cabeza superficial. ¿Y le inervó a quién? Al músculo abductor. ¿Entienden? A eso le inervó. Entonces la primera rama, otra vez, es una rama motora. ¿Sí? ¿A quién le inerva? Al abductor corto del pulgar, ¿sí? Al oponente y a la cabeza superficial. ¿Sí? La segunda rama es sensitivo. ¿Qué significa eso? Que no va a ningún músculo. ¿Entienden? La segunda rama viene aquí
Aquí viene la segunda rama. Mira acá. Hacia la parte lateral del pulgar, vamos a ver que hay una pequeña diferencia con la quinta edición. ¿Sí? Fíjense lo que hace aquí. Esto viene al pulgar, a la parte medial o lateral del pulgar. Lateral. ¿Sí? Se va a llamar nervio digital. Voy a anotar aquí. Nervio digital. Palmar. Nervio digital palmar. Hasta ahí. ¿Sí? Vamos a ver que puede ser medial o lateral. Y vamos a ver de cuál vamos a hacer. Nervio digital palmar. Medial o lateral. Y vamos a ver de cuál dedo. Entonces aquí, la segunda rama viene aquí. ¿Sí? Nervio, ¿qué cosa? Digital palmar lateral del pulgar. ¿Sí? La tercera rama, ¿sí? La imagen tal vez no coincide tan bien. La tercera rama, fíjense lo que hace. La tercera rama viene aquí y va a ser el nervio, fíjense, digital palmar común del primer espacio interoseo. ¿Sí? Este se va a llamar nervio digital palmar común del primer espacio interoseo. Mira lo que hace este nervio. Este viene y le inerva aquí al primer músculo lumbrical. ¿Entienden? Entonces viene aquí el nervio digital palmar común del primer espacio interóseo y da una rama al músculo lumbrical. ¿Sí? Y a partir de aquí va a dar dos ramas terminales. Uno que va a venir aquí, hacia la parte medial del pulgar, y otro que va a venir aquí hacia la parte lateral del dedo índice. Y aquí se van a llamar así: nervio digital palmar. ¿Qué cosa? Ahí. Nervio digital palmar medial del pulgar y el nervio digital palmar lateral del dedo índice. Como este nervio, la tercera rama, dio una rama al primer músculo lumbrical, entonces está actuando sobre el músculo lumbrical. Entonces decimos que va a ser mixto. ¿Sí? ¿Por qué mixto? Porque le inerva al músculo lumbrical y sensitivamente a esta región. ¿Ok? Muy bien, esa ya es la tercera rama. La cuarta rama, miren lo que hace. La cuarta rama viene aquí y forma el nervio digital palmar común del segundo espacio interoseo. ¿Qué hace ese? Le inerva a quién? Al segundo músculo lumbrical. ¿Sí? Entonces le inerva al segundo músculo lumbrical y viene aquí este nervio digital palmar común del segundo espacio interóseo. ¿Y qué va a hacer? Se va a dividir en dos ramas. Uno que va a venir aquí va a ser el nervio digital palmar medial del dedo índice y el nervio digital palmar lateral del dedo del medio. ¿Entienden? Entonces yo tengo aquí motor sensitivo, mixto, sensitivo. Porque la quinta rama es el nervio digital palmar común del tercer espacio interóseo y no va a ningún músculo. Este directamente viene aquí y va a dividirse en dos ramas, en un nervio digital palmar medial del dedo del medio y el nervio digital palmar lateral del dedo anular. ¿Entienden? Entonces, este es motor, inclusive la primera rama ternariana es motor, porque va a los músculos de la evidencia ternaria. ¿Sí? Motor. Después tenemos, ¿a qué músculo va en la segunda rama? Ninguno, sensitivo. Motor, sensitivo. Mixto, sensitivo. ¿Ok? Sentate nada más y vamos a usar después tu luz otra vez. Entonces, eso es lo que estábamos viendo aquí. Miren acá. ¿Ven? En la tercera rama da al primer músculo lumbrical, la cuarta rama al segundo músculo lumbrical, ¿sí? La quinta rama es exclusivamente sensitiva, no va a ir a ningún músculo, ¿sí? Ahora, miren lo que estamos viendo aquí en esta imagen. Ven aquí, algo que, ven aquí un ratito.
Estas ramas, miren lo que hacen. Ellas van a dar ramas dorsales, ¿sí? Entonces viene aquí y dan ramas que van para atrás, ¿sí? Van para atrás. Entonces nosotros vemos que el dorso del dedo, ¿sí? Desde la falange media y distal, ¿sí? Hasta la mitad del dedo anular, ¿sí? Esto es todo territorio de nuestro nervio mediano. ¿Ven? ¿Por qué? Porque estas ramas digitales dan ramas dorsales, ¿sí? Entonces, ayuda a inervar hacia atrás también eso, ¿verdad? Entonces, eso va a ser nuestro nervio mediano, ¿sí? Ok, el nervio cubital, ¿sí? ¿De dónde nace el nervio cubital? Él nace del fascículo medial, ¿sí? El nervio cubital nace del fascículo medial. Miren qué hace, él pasa aquí a este nivel. Nosotros tenemos el tabique intermuscular medial, ¿sí? Él pasa, atraviesa el tabique intermuscular medial y va al compartimiento posterior del brazo. Cuando llega aquí, él va a pasar aquí un canal que se llamaba como canal epitrócleo olecraniano. Está atravesando entre los fascículos del flexor cubital del carpo y pasa el antebrazo aquí, ¿sí? Se encuentra superficial al flexor profundo de los dedos, pero profundo al flexor cubital del carpo, ¿sí? Entonces aquí pasa esto y se así atraviesa las dos porciones del flexor cubital del carpo. ¿Cuáles son las dos porciones del flexor cubital del carpo? Tiene un fascículo epitrócleo y un fascículo olecraniano, ¿sí? Ya aquí en el antebrazo, miren aquí, entre el flexor cubital del carpo y el flexor superficial a este nivel, ¿sí? Ya aquí le tenemos al flexor profundo de los dedos, ¿sí? Muy bien, y aquí fíjense, está acompañado de sus vasos, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo voy en la morgue y encuentro el músculo flexor cubital del carpo aquí, yo separo, ahí tengo que encontrar el paquete vasculo nervioso cubital. Tiene que estar aquí, ¿sí? Ya cuando vienen aquí, atraviesan por el conducto que vimos hace rato, que se llama conducto cúbito carpiano o canal de Bouillon, ¿sí? Y en la mano va a terminar dando dos ramas terminales, una superficial y otra profunda, ¿sí? ¿A quién le inervó el nervio cubital en su trayecto? Aquí, ¿a quién le inervó? Al músculo flexor cubital del carpo, porque está atravesando al músculo, ¿sí? ¿A quién también le inerva en el antebrazo? A una porción del flexor profundo de los dedos. Acuérdense que el flexor profundo de los dedos, cuando diseñamos el flexor profundo de los dedos, es así. Así, presenta cuatro tendones, ¿sí? El flexor profundo de los dedos, la porción más lateral está inervado por el nervio interóseo anterior, que vimos al recién, ¿sí? Aquí vimos esto. Ahí, ¿ven? ¿Dónde está? Acá. Nervio interóseo anterior. Fascículo lateral del flexor profundo de los dedos. El fascículo medial está inervado por el nervio que estamos estudiando, que se llama nervio cubital. ¿Ok? Entonces, vemos aquí. Aquí, ¿a quién le está inervando? A los fascículos más mediales, ¿sí? Del flexor profundo de los dedos y al flexor cubital del carpo, ¿sí? Y da un ramo dorsal a la piel del dorso de la mano, ¿sí? Que va a dar tres ramas aquí, ¿sí? Una medial, una media y una más lateral a este nivel, ¿sí? Ahora, ¿cómo termina el nervio cubital? Atraviesa aquí el canal de Bouillon y va a dar dos ramas terminales. Aquí, vamos a hacer de color. Miren lo que hace. Viene aquí el nervio cubital, ¿sí? Y da dos ramas terminales. Una rama superficial y una rama profunda.
¿Sí? Esa rama superficial, fíjense, ella va a inervar a este músculo que está aquí, que decimos bajo, ¿ven? Da una rama, ¿para quién? Para el músculo palmar corto. ¿Sí? Estamos hablando de esta rama superficial, da una rama para el músculo palmar corto. ¿Y qué hace este nervio? Fíjense lo que hace. Él va a terminar dando dos ramas. La rama superficial del nervio cubital da dos ramas. Una rama que viene más lateral, aquí, ¿sí? Y una rama más medial y una rama más lateral. Este es el nervio del cuarto espacio intercostal. Entonces, este nervio viene aquí y este se divide en dos. Uno que va a venir aquí y otro que va a venir aquí. ¿Sí? Entonces, este va a ser el nervio digital palmar medial del dedo anular y este nervio digital palmar lateral del meñique. La otra rama terminal es el nervio digital palmar medial del dedo meñique. Esa es la rama superficial. Ahí. Entonces, de vuelta, no sé si da para ver. Aquí es mi nervio cubital. ¿Sí? ¿Cómo terminó? Dio una rama profunda y una rama superficial. ¿Qué hizo la rama superficial? Le inervó al músculo palmar corto. A partir de ahí ya es sensitivo. Entonces, al principio es mixto, pero a partir de aquí ya es sensitivo. A este nivel, ¿qué hace? Da el nervio digital palmar medial del meñique y el nervio digital palmar común del cuarto espacio intercostal, que va a dar las dos ramas terminales, el nervio digital palmar medial del dedo del medio y el nervio digital palmar lateral del medio. ¿Ok? Ahora, ¿qué hace la rama profunda? Miren lo que hace la rama profunda. Ella le va a inervar a quién? Le va a inervar aquí al tercero y al cuarto músculo lumbrical. O sea, esta rama profunda, antes, la rama profunda le va a inervar aquí a estos, a todos estos, a todos los músculos de la eminencia hipotenar, excepto el palmar corto que fue inervado por la rama superficial. ¿A quién también le va a inervar? Al cuarto y al tercer músculo lumbrical. Le va a inervar a quién? A todos los interóseos, ¿sí? Palmares y todos los interóseos dorsales. A todo le va a inervar, ¿sí? Y viene aquí, fíjense, hacia la eminencia tenar y ve que no está inervado, ¿qué cosa? Este que está aquí. O sea, aquí viene mi nervio cubital, ¿sí? Dio dos ramas, una rama superficial y una rama profunda. La rama superficial le inerva al palmar corto. Y viene aquí la rama superficial y termina en dos ramas. Una que va a venir aquí, que va a ser el nervio digital palmar medial del meñique, este va a ser el nervio digital palmar común del cuarto espacio intercostal, que va a dar dos ramas terminales aquí. Ahora, la rama profunda, ¿qué hace? Ella va a inervar a todos los músculos de la eminencia hipotenar que sobraron, al aductor, al flexor y al oponente. Viene aquí y le inerva a quién? A todos los intercostos dorsales y a todos los intercostos palmares. Me olvidé aquí, le inervó al cuarto y al tercer lumbrical. Y cuando llega aquí, ve que no está inervado ¿quién? No está inervado el aductor y la cabeza profunda del flexor corto. Aquí ya va a ser difícil dibujar eso, pero aquí, fíjense lo que hace. La cabeza profunda inerva a quién? A todos los músculos de la eminencia hipotenar, excepto el palmar corto que ya fue inervado. ¿Inerva a quién? Al tercer y cuarto músculo lumbrical. ¿Inerva a quién? A todos los interóseos dorsales y a todos los interóseos palmares. Y llega hasta la eminencia tenar para inervar a quién? A la cabeza profunda del flexor corto y al músculo aductor del pulgar. Entonces, eso hace. Miren que esto es extremadamente importante para quien en algún momento piensa hacer anestesiología. ¿Sí? Conocer la inervación de esto. ¿Sí? Ustedes van a ver que ahora, cuando tienen una lesión tendinosa, ósea, lo que sea, ya no es necesario hacerle dormir al paciente. A veces uno quiere, qué sé yo, quiere
Y aquí a este nivel, ¿sí? Es el mediano nada más que tiene que adormecer. ¿Entienden? Y ustedes van a ver que la manifestación es clínica. Por una lesión del mediano compromete hasta la mitad del dedo anular. La otra mitad es territorio del nervio cubital. ¿Ok? Entonces eso es muy importante. ¿Sí? Van a ver ustedes que hay una pregunta ahí en la pregunta de la trivia, ¿sí? Dice cuando hay una lesión, se llama lesión en garra y en mano del predicador, ¿sí? Así se queda la mano para aquel que tiene una lesión del nervio mediano, ¿sí? Y la mano en garra es lesión del nervio cubital. Muy bien, entonces sería eso nuestro nervio cubital, ¿sí? ¿Cómo? Para así, por eso siempre es una discusión entre así, cuál es mano en garra y cuál es mano del predicador, ¿sí? Más una forma que así se me grabó a mí, ¿no? Es así, mano del predicador. Yo me acuerdo así, el que hace la misa, ¿no? Él se coloca en el medio para predicar, es el medio de mediano. Y en garra eso va a ser el nervio cubital, ¿sí? Muy bien, entonces sería eso. Hay una pregunta y mira un poco, ¿qué dice? ¿Y cuál es la respuesta? Esa es una duda siempre, así, una confusión siempre de todo el mundo. Porque lo que ocurre en la lesión del mediano, ¿sí? Lo que ocurre en la lesión del mediano, ¿sí? Es que se pierde la función flexor, ¿verdad? Pero sin embargo aquí la función cubital todavía se explota. Sin embargo en el otro es lo opuesto. Muy bien. Sería eso. Ahora, el nervio cutáneo antebraquial medial. Fíjense, su nombre ya empieza con nervio cutáneo, ¿sí? No va a ir a ningún músculo esto. Esto es un nervio puramente sensitivo. El nervio cutáneo antebraquial medial es una rama terminal que nace del fascículo medial, ¿sí? Fíjense, siempre que decimos que va a ser cutáneo, siempre va a ser superficial. Miren, perfora la fascia braquial. Vimos qué pasa aquí, ¿ven? Por el cuadrilátero húmero precipital, los cuadriláteros del golpeador, ¿verdad? Sale aquí, bordea el cuello quirúrgico del húmero y termina aquí inervando al músculo deltoides. Y vamos a ver que da ramas cutáneas para esta región, ¿sí? La región deltoidea. Cuando lleva una vacuna aquí, eso duele porque funciona su nervio axilar, ¿sí? Muy bien, y aquí en su trayecto, fíjense, ¿a quién le inerva? Aquí le inerva el músculo redondo menor y ayuda a la inervación del músculo subescapular. Solamente que en la parte del músculo subescapular no le menciona a sí mismo, ¿sí? Entonces nada más que eso, el nervio axilar no tiene tanto trayecto, es bien cortito, sería eso, ¿sí? El nervio radial, él se origina ¿de dónde? Del fascículo posterior. Él pasa aquí por el triángulo húmero precipital o de Avelino Gutiérrez, el espacio axilar inferior, y viene aquí, fíjense lo que hace, cruza por el canal de torsión, acompañado de los vasos braquiales profundos. Ya aquí a este nivel sale en el canal bicipital lateral, ¿sí? Y el nervio radial aquí termina dando dos ramas terminales, ¿sí? Una anterior o superficial, que es sensitiva, y una profunda o motora, ¿sí? Una profunda o posterior, que va a ser motor, ¿sí? Entonces en el surco bicipital lateral va a terminar. Ok, ¿a quién le inerva el nervio radial aquí? ¿Él le inerva a quién?
al músculo tríceps. ¿Sí? Da una rama para el ancones. ¿Sí? Y le inerva los músculos del compartimiento posterior lúpulo-lateral que se insertan más arriba. Al braquio radial, ¿sí? Al extensor radial largo. ¿Sí? El libro dice que da una rama para el músculo braquial, que como que no tiene sentido también, ¿verdad? Pero serían esas sus ramas laterales. ¿Sí? Muy bien, y estas son ramas sensitivas. ¿Sí? Son ramas sensitivas para el brazo. ¿Sí? Nervio cutáneo braquial posterior y nervio cutáneo braquial lateral superior. Son dos ramas sensitivas que nacen del nervio radial. ¿Sí? Y sus ramas terminales, la rama superficial, esa es sensitiva. Ella acompaña la arteria radial, ¿sí? En su descenso. Vamos a ver que viene a llevar sensitivamente a este nivel, ¿sí? En la región dorsal de la mano y los tres primeros dedos aquí. ¿Ven? Esa es la rama sensitiva. Esta, ¿sí? Ahora, la rama profunda, ¿sí? Esa va a inervar a quién? A casi todos los músculos del compartimiento posterior. ¿Sí? Eso vimos nosotros en antebrazo. Inerva casi todo. ¿Sí? ¿Ven a quién le inerva? A casi todo. Le inerva al extensor radial corto, al músculo supinador, que le formaba un canal que se llamaba canal de Flosser, le inerva al extensor de los dedos, extensor del meñique, extensor cubital del carpo, abductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar y el extensor del dedo índice. A todo le va a inervar esa rama profunda. ¿Sí? Muy bien. Es una forma resumida del flexo. Miren que esto tiene muchísimas más cosas. Ok, vamos a reforzar el flexo en la próxima clase. Si vamos a ver otra vez acá.